Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Shell Argentina auspicia este programa. Naturgy informa. Ante la emergencia sanitaria, quédate en casa. Podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual ingresando a naturgy.com.ar o llamando a Fonogas al 0810-333-46226. Mantenete informado en nuestras redes sociales, siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram. Ante emergencias, comunícate con el 0800-888-1137. Al coronavirus le ganamos entre todos. Plan de vacunación COVID-19. Seguimos avanzando con la vacunación de más vecinas y vecinos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. ¿Sabías que Voi es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrió en Once, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voiconenergia.com.ar o envía un mail a info@voiconenergia.com.ar. Voy con energía. Cumplimos un año y ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad Cuenta DNI. Envía y recibí dinero, paga en comercios, recarga tu celular y mucho más a través de nuestra app. Sumate a Cuenta DNI, Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y Memoria, los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. A noite fecunda, os gritos do seu sangue. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un empresario, representante artístico, productor de espectáculos. Ha creado varias empresas relacionadas con el mundo del espectáculo, como las radios Rock and Pop, Kabul, Metro, el sello discográfico DG Records, la productora de espectáculos DG Producciones. Produjo innumerable cantidad de recitales en la Argentina y América Latina y Europa, como el concierto gratuito de los Rolling Stones en Río de Janeiro, y en Argentina las presentaciones de Luis Miguel, U2, Rolling Stones, Madonna, Iron Maiden, Paul McCartney, Prince, Clapton, INXS, David Bowie. Nos podemos quedar creo que todo el día haciendo lista de las grandes bandas que vinieron a la Argentina gracias a su productora, incluida la gira de Amnesty en 1988. Como representante artístico fue el manager de Charly García, Mercedes Sosa, Celeste Carballo, Los Fabulosos Cadillacs y un montón de otros grupos del rock nacional. En fútbol estuvo siempre relacionado a Independiente e incluso tuvo un paso por el Deportivo Leganés en España y actualmente está según lo que ha dicho el año pasado, está con muchas ganas de ser presidente de Independiente. En teatro produjo un tranvío llamado Deseo, Agosto y Todos eran mis hijos, entre otras obras. Hoy nos visita en Voces y Memorias y se toma un café con nosotros Daniel Greenbank. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vos y gracias por la presentación. Estuviste trabajando, más allá de la presentación, estuviste trabajando también en tus memorias laborales, artísticas. Porque si bien la historia es un disparador, tiene que también lo que estoy todavía trabajando, no es que terminé, es como que incluye también muchas reflexiones de acá y para el futuro, por lo cual es un disparador, sí, historias que me pasaron en mis distintas fases de productor,
pero no lo llamaría exclusivamente un libro de memorias. Ahora, cuando escuchás toda esta lista y ves todas estas cosas que fueron pasando en tu vida y tuviste la posibilidad de hacer para este trabajo que estás escribiendo una retrospectiva de muchísimas cosas que viviste a lo largo de toda tu carrera, ¿qué es lo que ves hoy con el Daniel Greenbank de 2021? Y son muchos años, evidentemente hay muchos cambios, tanto en los espectáculos como en los medios de comunicación, sin tomar en cuenta lo que la pandemia, que ya de por sí profundiza absolutamente todos los cambios, toda la visión de un nuevo mundo. Y qué sé yo, cuando voy transitando es como sentir que, bueno, que fueron muchos años y varias experiencias y hubo de todas. Hubo muy buenas, malas, fracasos, éxitos. Pero sin lugar a duda hubo algo que prevalece, que es haber podido trabajar de lo que a mí me gusta y eso es algo que pondero y que valoro. Si uno dijera, teniendo en cuenta tu paso como productor, como manager, como productor de espectáculos y como dueño y fundador de radios tan emblemáticas como Rock and Pop y Radio Kabul, si te dijeran que sos uno de los grandes responsables de la masificación del rock y del pop en Argentina, ¿le estarían errando? ¿Cómo te ves? No, creo obviamente que algo he hecho, ¿no? O sea, no sería como una falsa modestia decir que no. Eh, Creo que fui un factor o una persona que trabajé comprometida con lo que hacía, lo sigo haciendo hoy en día y tuve quizás la mejor virtud de haberme reunido a muy buena gente para armar equipos de trabajo. Entonces, abarqué distintas áreas y con buena gente. Y para mí, cuando uno llega a un nivel, lo que se convierte es fundamentalmente en un muy buen director de casting. Y, y en ese sentido, obviamente, siento que he compartido muchas experiencias con muy buenos equipos. Ahora, cuando lo ibas viviendo, ¿te ibas dando cuenta de la dimensión de lo que estabas creando? ¿Cuando lo iba haciendo o cuando lo iba escribiendo? No, no, cuando ibas haciendo cada esta parte de las No, etapas que fuiste viviendo del rock nacional. O sea, arrancaste como manager, empezaste también dentro de la radio, fuiste creciendo, espectáculos, productor de discos, o sea, te ibas dando cuenta de el crecimiento que estaban teniendo las cosas y lo que te estaba pasando. a ver, obviamente que me trazaba objetivos en las distintas actividades o en los distintos emprendimientos, pero muchas veces la dinámica, y es fundamental esto, tomar cierta distancia de lo que cuando vos arrancaste, cuando se va desarrollando un proyecto y poder analizar si va y en el camino que uno se trazó. Inclusive, muchas veces uno piensa determinadas cuestiones y después la realidad te indica otro, entonces lo vas acomodando. Nunca es que es tal cual. Es más, uno tiene que tener un reflejo de sensibilidad, de saber que cuando uno programó algo, cuando lo baja al llano, o si está saliendo como uno pensaba o no, y a partir de ahí corregir o, o no, o inclusive abandonar en algunos casos, porque te das cuenta que estás con un concepto equivocado o la realidad te está indicando otra cosa. En ese sentido, siempre hay una cuestión en cuanto uno diseña un proyecto y cuando lo confronta, cuando deja de pertenecer o lo lleva a la práctica. Entonces ahí está el saber, bueno, estoy bien, estoy mal, tengo que cambiar en esto, vale la pena los cambios, visualicé muy mal el proyecto, visualicé muy bien y tengo que profundizar, qué sé yo. No hay una regla fija.
fuiste en una época productor de varios discos a través de tu propia casa discográfica. eh, ¿Cómo te manejabas? Porque el ojo y el oído, más que nada, y el olfato, ¿no? De quien toma la decisión de grabamos este disco o este disco no se graba, eh, ha llevado a muchos a ser el famoso por haber rechazado A, y muchos también han sido famosos por haber descubierto A. ¿Cómo trabajabas vos eso? Porque, bueno, has producido discos de los más emblemáticos del rock nacional. A ver, tiene que ver con, primero porque yo vengo, toda mi vida yo nunca fui músico, pero sí fui un tipo que se involucró muy fuertemente con la música. Como oyente, cuando yo era joven, con lo que se llamaría como jockey o DJ, por lo cual tengo un bagaje de información que me sirvió. Después, escuchando mucho, vivo escuchando, de hecho, cuando hoy hablamos, cuando coordinamos la nota, me dijiste buscar 3 temas y precisamente un poco dije, podría haber ido más en algo convencional, que es lo que vamos a presentar, y lo que busqué fue precisamente música que para mí tendría que haber tenido más difusión o repercusión de la que tuvo nuestro país, y aprovechar tu espacio para divulgarla. Porque siempre me gustó el tema musical, sigo escuchando mucha música, sigo descubriendo artistas y también la parte de la curaduría de festivales que he hecho y todo eso fue parte de esa información. Y en cuanto a lo que vos decís, eh, la verdad que en los distintos momentos es una percepción de entre consumo, entre gusto personal. Eh, ha habido, vos ponés en el inventario los aciertos, pero ha habido muchos desaciertos. Ujú. Si querés uno, quizás el más notorio, y para mí que yo siempre lo pongo como muestra o como caso testigo, es que los Soda Stereo me vinieron a ver con un demo y yo no lo vi. Entonces también, si bien yo tenía un equipo de trabajo, la última palabra la tenía yo como dirección artística. Lo tuve en general en casi todos los proyectos, pero a veces inclusive uno mismo no es la misma persona a la mañana, en determinado momento, en determinada coyuntura de tu día, en determinados estados de ánimo. Entonces, por ahí cuando me vino lo de Soda Stereo no le di la trascendencia que podía tener, o inclusive no le vi la evolución que podía tener, porque muchas veces vos tenés que ver lo que te escuchás como un punto de partida y qué te imaginás, y después dar una devolución y coincidir en el proyecto, porque en última instancia es un artista del otro lado con el cual tenés que consensuar lo que vos visualizás y saber si a él le interesa. Pero en realidad vivía en esa época, en los 80, en los principios de la década 80, con mucha información musical, eh, que la sigo teniendo hoy en día, y, y es también captar los momentos con una sensibilidad porque hay veces que determinada música tiene que ver también con determinados tiempos. Vos podés producir una música y que quizás por hechos hasta que exceden a lo artístico, puede ser por lo social, que no cuadren. Y le ha pasado a todos los productores que por ahí han producido música o artistas y su música fue reconocido décadas después. Claro. Estoy hablando de la música popular, no estoy hablando de los grandes compositores clásicos, no estoy hablando de la música popular. Y tiene que ver también con el olfato del timing de lo que está demandando el público en ese momento. O no, o saber que tenés un proyecto que lo estás orientando a una élite, pero que sí hay una élite o un público de culto que quiere consumir ese tipo de producciones. Entonces, no hay una regla fija. La única regla fija para mí en espectáculos es que no hay regla fija. Entonces, es un poco, no hay una fórmula, tiene que haber un equilibrio entre información, gusto, tiempo y algo de suerte también. Estamos conversando con Daniel Greenbank. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias,
Don't Start Now en la versión de Dua Lipa. If you don't wanna see me, did a full 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better on the other side. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Don't stop now. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me. Era Don't Start Now, tema de Dua Lipa que eligió Daniel Greenbank para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema? Lo elegí, cambié de lugar también porque pasaba a mi hija, que es parte de por qué elegí el tema, que es un tema del año pasado, de un disco que escuchamos mucho juntos, que ella lo bailó mucho haciendo coreografías para TikTok, del álbum de Dua Lipa que se llama Future Nostalgia, y para mí es un tributo a los años 80, con un sonido actual muy, muy bien hecho. Y me gustó, este es el hit y me pareció un muy buen tema, por eso lo elegí. En el bloque anterior, sí. Uno de los mejores álbumes del año pasado. En el bloque anterior decías que mostrabas todo tu amor a la música. ¿Te hubiera gustado ser músico? La verdad que no. Si tendría que decirte algo que me hubiera gustado, para ir ser el 9 de Independiente, sí. Pero nunca fui un músico frustrado y dentro lo tomo como... Tiene sus pros y sus contras. Yo creo que mucha gente que llega de la frustración de ser músico a ser productor, a veces le juega en contra. También es verdad que tiene alguna información extra o adicional que le sirve. Por lo cual, el inventario del balance tiene sus pros y sus contras, pero nunca se me dio por ese lado. ¿Con qué soñabas cuando te encerrabas en el auto de tu viejo, que estaba estacionado ahí en el garage, y escuchabas a todo volumen los programas Mudarte en la Noche, música con Thompson y Williams? ¿Con qué sonaba ese Daniel Greenbank de ese momento? En ese momento, para escuchar música, comprarme discos y a lo sumo tener material para pasar en una fiesta, era hasta... Estoy hablando de época de escuela secundaria, ni había descubierto la actividad de manager, recién la estaba descubriendo la industria, la descubrí en serio cuando viajé a Estados Unidos, ni bien terminé la secundaria y conocí a mi tío, pero en ese entonces era encontrar música que me gustaba, en un momento que no existían las redes y obviamente ni la FM existía, por lo cual era una manera de acceder a una información con determinados programas, porque también inclusive está muy segmentado los horarios que se pasaba música joven o con orientación para un público más joven. Entonces
estaba acotado a la noche y era la posibilidad de descubrir música que me gustaba. Pero ¿con qué soñabas a esa edad? ¿Qué querías ser? La verdad que no. En ese entonces ya me tiraba por ahí las ganas de tener un programa de radio. De hecho, de las primeras actividades comerciales por fuera de trabajar con mi viejo, que era corredor de la fábrica de él, de las primeras actividades fue DJ o DJ en fiestas de colegio o ya cuando juntaba plata para el viaje de egresados, por lo cual, y había en ese entonces grupos que participaban, pero no se me dio jamás para entrar en un grupo. No me motivó. Y ahí, poquito tiempo después, unos años después, empezaste con tu programa, ¿no? En la Rock, en Radio del Pueblo. Sí, casi te diría terminando el secundario. Empecé en lo que era Radio del Pueblo en ese entonces, una M, y me compré un espacio con lo que ganaba y tenía un programa de radio y difundía música que a mí me gustaba. Y por eso te diría, empezaba a tener una importante discoteca de vinilo, obviamente en esa época, y era época también de muchos singles, o sea, había discos que eran en velocidad, había dos velocidades, los long play venían en 33 y los singles venían en 45. Con el lado B, con el lado B del otro lado, ¿no? Exactamente, Carabé. Bueno, eran esas épocas, hace mucho tiempo, pero ya la radio fue un medio que siempre me tiró. Entonces era oyente y la idea de tener un programa de radio siempre me atrajo. ¿Y qué sentiste? Jamás en ese entonces pensaba en una radio, ¿no? O sea, si vos me decís en ese momento ya pensabas que podías tener una radio, no. Era un sueño demasiado alto. Sí, porque las radios eran de Eran grandes instituciones. empresarios muy importantes y ya de por sí Primero que las radios tenían formatos, pero no tenían un target. Vos tenías un programa noticiero a la mañana, tenías un magazine a la tarde, tenías a la noche juventud, pero tenías un programa de regreso de noticias, pero no tenías un encuadre targeteado como hoy son las radios en general. Había mucha menos oferta y por lo cual, si bien había, en una misma radio había cuestiones que Rivadavia tenía 600 empleados, por ejemplo, entonces, o Radio Plata, y eran ya de por sí hasta como canales de televisión de personal. Sí. Entonces era y Radio del Pueblo era una radio estatal que estaba en el edificio de Maipú al 500, donde está Radio Nacional ahora, y funcionaba ahí, creo que Radio Argentina, Radio El Mundo también. Era de alguna manera me imaginaba en esa época que iba a poder tener mi propia radio. ¿Te acordás qué sentiste la primera vez que te sentaste ahí frente al micrófono de Radio del Pueblo? No lo recuerdo, pero debiera ser un inconsciente si no estaba muy nervioso. Lo hago por deducción, pero supongo que sí, debe haber estado muy nervioso y obviamente, inclusive me debo haber grabado y seguro que no lo recuerdo, pero seguro que me grabé y me escuché para corregir errores para el otro día, ¿no? ¿Y cuándo te sentiste ahí que extra lo tuyo? Porque cada vez que te escucho en una entrevista, decís que de todas las cosas que, si te tuviera que preguntar qué actividad es la que más me gusta, diría que musicalizador de radio. Con lo cual, ¿en qué momento te sentiste la radio es lo mío? Mira, te lo puedo decir que fue una constante. Siempre me gustó la radio como medio. Siempre la construcción de las radios las hice desde la música, más allá de que después la dinámica de la construcción del medio, los conductores fueran yendo a prevalecer el proyecto y relegando por ahí la música, pero la estructura o la columna vertebral inicial
siempre fue diseñada desde la música, inclusive en cuanto a target o a dónde quería ir con la radio. También en ese sentido, la afinidad de qué tipo de conductores buscaba o qué tipo de propuestas que buscaba. Pero sentir realmente la radio que era mía o que era algún objetivo, lo sentí más cuando era muy cliente de las radios con mi compañía discográfica y sentía que producía, pero me costaba muchísimo difundir. De hecho, me fundí con la compañía discográfica ya por la primera parte de los 80 y parte de ese quebranto tiene que ver con lo mucho que gasté en radios. Entonces dije, bueno, vamos a ir para el otro lado del mostrador. Y que me gustaba aparte. Y también porque viajaba y veía que había un espacio muy grande en el medio de FM como medio, ya no como solamente en el target, sino que había un medio que no estaba explotado en la concepción de ese medio. Y de hecho las dos radios que tenían FM de Rivadavia, que se llamaba FMR o Radio del Plata, eran apéndices de las radios AM y en parte de la programación la hacían en dúplex. Entonces, el imaginarme una radio con lenguaje, con código propio, inclusive hasta con la manera de pautar la publicidad, que antes se vendía por palabra y venderla por segundos, o sea, modificar una serie de estructuras que existentes fue un lindo desafío, pero también fruto de la información, de ver lo que pasaba en otras partes del mundo, ¿no? Siempre decís que tenías una obsesión muy fuerte por que tus radios tuvieran mucha música, o sea, que tuvieran 4 temas por bloque, y estabas muy pendiente y encima llamabas a la radio a cualquier hora y compañía, pero sin embargo, la radio más icónica que creaste, que fue Rock and Pop, se caracterizó no solo por la música, porque tenía programas que nunca hubo en casi ninguna radio, como por ejemplo la Heavy Rock and Pop, que pasaba un género que no pasaba ninguna FM, se caracterizó por la palabra. Por los conductores, por los conductores ideas. Y la palabra. Sí, sí, totalmente. Es lo que un poco al principio de la charla hablábamos. Uno empieza con un proyecto y después la dinámica de los tiempos te lo va moldando. Y hubiera sido un necio si no me daba cuenta de lo que estaba pasando con los conductores que tenía y la buena respuesta que estaba obteniendo. Entonces, no es que... Y aparte me gustaba lo que estaba sucediendo, me gustaba, no es que me era muy afín, me parecía, me gustaba escuchar la radio, me entretenía la radio, sentía que estaba rodeado de mucha gente muy capaz. Entonces, y también fue que en una cuestión de dinámica, porque Rock and Pop empezó con 2 años primero muy exitosos musicales. Después cuando vi que había muchas radios y que íbamos perdiendo, sentí que tenía que incorporar programas y tuve la suerte de ir rodeándome de gente muy capaz, talentosa, y que tuvieron y encontraron un sentimiento de pertenencia y generaron o conformamos equipos de trabajo que tuvieron buen resultado. Y eso, sin lugar a duda, también había como un código, bueno, a determinada música, va a X cantidad de temas por hora, pero obviamente no podía ser lo mismo que si no tuviera esos conductores. Entonces, el tener todos esos conductores abrió una nueva dinámica e inclusive dio para determinadas cuestiones que en la música también la rotación, cómo la jugaba en trasnoche, cómo la jugaba en los fines de semana para tener mis propios espacios. Una radio son 24/7, entonces siempre tenés posibilidades de generar o crecer, ¿no? Estamos conversando con Daniel Greenbank. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información.
Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353. Voces y memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente. Seguimos en Voces y Memorias conversando con Daniel Greenbank. Recién hablábamos un poco de rock and pop y de lo que fue el origen de cómo fue surgiendo, ¿no? De esa radio de música a esa radio mixta de música y palabras que terminó marcando tanto una generación en los 80, 90, con mucha difusión del rock que en otros lados no se pasaba. Como decía en una parte, ¿no? El eslogan de la radio donde el rock vive. No me acuerdo qué año era, pero... Era el eslogan donde empezó. Tenía como subtítulo donde el rock vive. Después, aparte de todo lo que fue la radio, vino Radio Kabul. ¿Te ves? Antes de Kabul vino Metro y Aspen. Sí, pero digo la última icónica para llegar a las dos puntas, que fue la otra radio que hiciste inspirada en música. ¿Cómo te ves hoy? ¿Podrías volver a hacer radio? Con la situación que viven hoy los medios y la difusión de la música. Para mí, si me siento como para desarrollar un proyecto artístico, sí. Si me siento como es la dinámica de cambio que ha tenido el pautado publicitario de la radio, no. O sea, yo viví mucho tiempo, mucho tiempo no dependiendo de la publicidad estatal u oficial. Entonces, hoy donde es tan importante la publicidad oficial o estatal, me cambió el nivel de anunciantes. También es dinámico todo eso, pero también hoy creo que una radio la concibo con otros elementos, ¿no? Con algunas cuestiones en streaming, con una fuerte cuestión en redes, con constante podcasts, o sea, la vería, pero formateada de otra manera. Pero también, lo que te dije anteriormente, no me gusta cómo es hoy el componente publicitario de la torta, que es vital para sostener un medio, ¿no? Y con las nuevas tecnologías, ¿cómo te llevas? Porque hablabas antes de tu hija haciendo videos de TikTok, y que le han competido, y mismo los podcasts, que le han competido muchísimo y le compiten muchísimo a la radio en todo lo que tiene que ver con programas y la atención de los públicos más jóvenes. ¿Cómo te llevas con eso? A ver, más que cómo me llevo, es cómo me siento que es la obligación de llevarme, porque no, me guste o no, con pros y contras, tengo que convivir con las nuevas tecnologías. Sí quiero seguir en esta industria de la comunicación y del entretenimiento. Entonces, creo que tiene muchos aspectos muy, muy positivos. Creo que tiene otros aspectos negativos en cuanto a la dependencia de medios tecnológicos monopólicos como YouTube, como Facebook, que son gigantes como nunca existieron en la historia de la humanidad y de las comunicaciones. Democratizar las comunicaciones, y es verdad que sirvió para democratizar las comunicaciones. No hubiera podido haber existido, por ejemplo, la primavera de las revoluciones en los países árabes, o muchas cuestiones,
Pero también es verdad que sirvió para determinados gobiernos totalitarios, como dentro del sistema democrático, pero para poder convalidar mucha mentira, como por ejemplo Trump, que vivió haciendo uso e instalando algunas verdades, y creo que también tendió, lamentablemente en los últimos tiempos, a profundizar mucho, mucho más la belicosidad de la gente, entre la gente, de la sociedad, de la grieta. Entonces, en ese aspecto también le veo un aspecto negativo. Ahora, como todo, es un medio y es un instrumento extraordinario, eh, pero también es como todo, como se la use. Eso. Me encanta el dulce de leche. Si pongo un poco de dulce de leche estoy bien. Si me bajo un torre de dulce de leche, el estómago a la noche. O sea, tiene que ver, pero sin lugar a duda me parece instrumentos absolutamente válidos, necesarios y hay y lo que es más importante es que no se los puede negar. O sea, son fortísimos en cuanto a todo, al nivel de cómo se consume el cine, cómo modifica la radio, cómo nos comunicamos, cómo modifica el periodismo gráfico. O sea, obviamente estamos en medio de un cambio muy grande. Profundizó la pandemia, profundizó la necesidad, inclusive marcó las diferencias mayores en el tener buena o mala conectividad hasta con la educación. Inclusive uno de los planteos que para mí, que desde los graves desaciertos que se tenía con esta discusión de la escuela, cómo volvían y todo, y presenciales o no, yo creo que hay un recurso que se ignoró y que se tendría que haber incorporado y yo no tengo duda que va a ocurrir, es que incorporar así como a mi hija o a una gran cantidad de esa generación pasan tanto tiempo frente a los aparatos, cómo nos incorpora información a través de modificar los programas de estudios, adaptándolos a las nuevas tecnologías que permitirían un acceso distinto al pizarrón y a la tiza. Entonces, yo creo que de los desafíos porque pienso que el virus vino para quedarse y convivir por muchísimo tiempo, de los grandes desafíos es, así como descubrimos a nivel de trabajo el teletrabajo y nos vimos que no era tan necesario estar tanto tiempo en la oficina para algunos trabajos, hay un par de elementos que la necesidad de democratizar el acceso a la tecnología y fundamentalmente poder entrar por ese instrumento que es cotidiano, pues es mucho más probable yo tenga a mi hija más tiempo sentada frente a un aparato que frente a un pizarrón, ¿cómo no incorporar el aprendizaje a través de esas nuevas tecnologías, modificando los programas que uno los pensaba presencialmente y sabemos que tiene otra complejidad la presencial, porque el virus va y viene y no sabemos cuándo está abierto y cuándo está cerrado. Entonces, esos son los desafíos, me parece, de las tecnologías. Sí, quizás el gran problema es que los chicos están formateados en tecnológico y los que lo están educando en analógico. Absolutamente, pero también fue el gran problema. Mirá lo que le pasó a la industria discográfica, por no haberse adaptado a tiempo, casi se destruye y fue la piratería que existía con los Napster y todo eso, que dijeron, vayamos a lo tecnológico, porque si no, si nos mantenemos en el disco físico, ya sea CD o la reinvención del vinilo, morían. Entonces, era absolutamente imperioso, es absolutamente imperioso saber que estamos en un nuevo mundo, con nuevos elementos, que tenemos que utilizarlo para una mejor información, una mejor llegada, y tratando de que sea lo más democrático. Cuando hablo democrático me refiero al acceso para los distintos niveles socioeconómicos y no que sea la tecnología o la conectividad una cuestión o un nuevo elemento de una diferenciación social más importante o profunda. Estamos hablando de educación y de formación. ¿Cuánto impactó en tu formación, en tu vida, más que nada tu tío, Herb Cohen? Y fue uno de los referentes más importantes porque cuando yo viajé
que terminé la secundaria, él era productor de Frank Zappa, Linda Ronstadt, Alice Cooper, Tom Waits. Jugaba en primera división en la costa oeste de Estados Unidos. Entonces, para mí me abrió un mundo inaccesible, tampoco imaginable desde acá. Entonces, subió la vara de lo que era la expectativa de lo que podía ser un manager, un productor de música. Y tuve acceso de un tipo que jugaba en primera en una época muy virtuosa de la música, que fueron los fines de los 60, los principios de los 70, y la verdad que sí, fue un tipo muy lúcido, que tuvo, no digo, la verdad pude experimentar muchas cosas y acceder a mucha información que no lo hubiera podido hacer si no lo conocía. ¿Y qué pasó bueno, alguna vez dijiste, cuando lo escuchaste a Zappa, Santana, te partió la cabeza? O sea, ¿qué te pasó ahí, en esa zona oeste de los Estados Unidos, en esa época donde había tanto movimiento y se estaba gestando tanto todo el rock que vino después? ¿Qué te pasó a vos, 18 años, 19 años, viviendo Y, todas esas cosas? y es un cambio fuerte, es un cambio... el viajar te abre la cabeza en muchos aspectos. La verdad que... y conocer distintas culturas, y en ese sentido fue como profundizar lo que me gustaba con otra mirada, con otro nivel de conocimiento. Eh, Definitivamente fue un salto cualitativo en cuanto a la información que yo tenía, y que era muy difícil poder lograrlo si no era a través de una conexión como esa, que fortuitamente era un tío mío. Trajiste cosas que nadie tenía. O sea, habías Sí, no, podido verlo a Zappa, a Santana, a todos grandes que muchos por ahí vos todavía ni iban sí, escuchando pero desde vos, lejos. Pero ¿qué te pasó cuando volviste a la Argentina? no, Que pero no volviste a la solo, realidad. como vos decís, hablas de la parte musical, pero también, como a mí ya tenía claro que me gustaba la parte de negocio. Para mí, cuando vi Zappa, Santana, Jefferson Airplane, todo, mucho del movimiento de la costa oeste, pero también conocí ahí a Bill Graham, que fue quizás uno de los productores más grandes y la historia de la música, dueño del Fillmore West, y compartir mesas con él y mi tío. eh, eh, Mi otro tío tenía una editorial que tenía temas de Dylan, que tenía temas que después pasaron, estuvo dentro del paquete que se vendió hace unos meses atrás, algunos temas del repertorio que tenían, algunos temas que habían del primer disco solista de George Harrison. Fue todo un acceso a un mundo distinto que literalmente, puedo decir, me partió el bocho. Una información como llegué a, no sé, debe ser como un musulmán llegando a la Meca, pero era así, tuve un contacto de primera mano y con una información extraordinaria. Estamos Cuando conversando. Sí, acá, y ahí es cuando tenés que poner el transformador. Vos venís con voltaje de 110, enchufás en 220 y vuela todo. Entonces ahí, si vos venís con todo lo que vos aprendiste y lo querés aplicar acá, había como una distancia impresionante. Entonces, y yo creo que el tema de voltajes, en ese entonces no había tantos equipos que tenían las dos electricidades. Entonces, era un error muy común conectar aparatos desde 110 a 220 y volaba todo. Y se te quemaba el equipo. Entonces, fue importante el periodo del transformador de información de lo que había adquirido versus la realidad, porque siempre tiene que ver dónde vas a aplicar determinadas cuestiones en todos los hechos de la vida, no solo, pero en el área de entretenimiento, medios, cultura, obviamente cuestiones que son uso y costumbre en determinados lugares, en otros lugares no pueden ser, como que te adelantaste varios años o atrasaste varios años a lo que se necesitaba. porque aparte venías Lo cual fue otro aprendizaje lo podríamos llamar de transformador, de lo que aprendiste y cómo lo adaptás acá. Viste que muchas veces, y más en Argentina, ¿no? Donde en general casi todas las teorías del mundo en Argentina necesitan como un reciclado, porque
somos bastante particulares en todos los aspectos. Entonces, explicar determinadas cuestiones, las teorías como tales, como somos bastante difíciles de encasillar y clasificar, si las practicás verticalmente o en forma ortodoxa, a veces quedás fuera de juego. Estamos conversando con Daniel Greenbank. Vamos a escuchar el segundo tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, The One, en la voz de Jasmine Sullivan. Sullivan cantando The One, tema que eligió Daniel Greenbank para esta noche de Voces y Memorias. ¿Por qué este tema? Este tema fue editado el año pasado y fue un adelanto de un álbum que editó, que para mí es el mejor disco que se editó en lo que va del 2021, que se llama Heavy Tales. Jasmine Sullivan es una cantante negra que arrancó, o casi todas, desde el gospel. Este es el cuarto álbum, pero este álbum ha tenido un salto cualitativo extraordinario. Para mí, de los discos que más he escuchado en estos últimos meses, por eso este tema, que si bien es del año pasado y fue uno de los temas que a mí más me gustó del año pasado, el álbum es extraordinario y lo recomiendo mucho. Y es una artista totalmente desconocida en Argentina. Tiene, repito, como dije anteriormente, 4 álbumes y bien vale la pena escucharlo. Es más, yo creo que va a tener muchas nominaciones para los Grammys, sin lugar a dudas. Otra de tus grandes pasiones, además de la música, lo dijiste al principio del programa, es el fútbol. ¿Sí? Te hubiera gustado ser el 9 Independiente. Pero en cambio de ser el 9 Independiente, tenés ganas de ser el presidente de Independiente. Por lo menos el año pasado decías que querías presentarte como candidato por puro sentimiento rojo en las elecciones. Hoy estoy trabajando intensamente con la oposición, tratando de conformar un frente. El club está en una circunstancia dificilísima. Y también ha pasado que el ser es ver la disponibilidad de tiempos que vaya a tener para asumir una responsabilidad tan importante. Y todavía no tengo definido cuál va a ser mi 2021, sobre todo dónde voy a estar trabajando más, si voy a estar en el país, si voy a estar en el exterior. Entonces eso también requiere una dedicación muy, muy grande, porque una de las cuestiones, inclusive, que yo más reclamo a Moyano y que el socio le reclama, es la falta de presencia en el club, porque su dinámica de actividad sindical se lo lleva puesto. Entonces, no es simplemente para ganar una elección, sino para hacer una gestión. Y dentro de eso, tengo que tener una responsabilidad, por más que sé que hay mucha expectativa y ganas que así sea, de asumir un cargo que sepa y tenga la responsabilidad yo, lo pueda cumplir. Y en estos momentos, lamentablemente, para la actividad mía de empresario de espectáculos, Argentina se vislumbra como un panorama muy sombrío. No solo por la pandemia, sino la pandemia ha generado en un país que venía económicamente muy, muy mal y muy golpeado muchos años,
una abrupta caída en el Producto Bruto Interno y yo creo que una gran alta caída de capacidad de consumo de la gente. Entonces, como está muy claro que nosotros venimos después de la salud, de la educación, de la vivienda, de la alimentación, en general esa clase media histórica argentina hoy tiene muy resentida su capacidad de consumo, inclusive en cuanto a la incertidumbre laboral, inclusive en cuanto a la inflación que existe. Entonces, cada vez es más gris el panorama en cuanto a mi actividad, por lo menos en los próximos años en el país. Y si voy a estar trabajando mucho afuera, no me veo asumiendo responsabilidades que no voy a poder cumplir a full. Ahora, ¿qué es lo que te atrae de tener la posibilidad? Pongamos que estás trabajando acá, que podés tener la posibilidad del tiempo de asumir la responsabilidad o de la presidencia o de la vicepresidencia de un club independiente. ¿Qué es lo que te atrae? Porque en algún momento dijiste del negocio del fútbol, huí espantado. ¿Qué te atrae a ser presidente después de haber huido espantado? No, no entraría como la otra vez. La otra vez tenía un fondo de inversión y el código del negocio, que obviamente lo hice por negocio, eh, por lo menos tiene códigos que a mí no me interesaba compartir. Acá entraría desde un lado, desde otro lado, desde un cargo eh, de funcionario, de directivo. Son distintas miradas, pero también es verdad que si vos decís cómo veo al medio local, no es el mundo que más me gusta o el mundo que yo me imaginaría para convivir, pero también hay un fuerte sentimiento de pertenencia hoy a un grupo de gente donde vemos, hay una cuestión afectiva fuerte de sentido de una caída libre de un club que es parte de mi vida, ¿no? Al, al- al Pero si principio, vos me decís sí, que tiene mucho de racionalidad lo que te estoy respondiendo, te digo que no. al principio hablabas de que tu papá fue el que te dio ese amor por Independiente que guardas hasta el día de hoy. ¿Y tu mamá? ¿Qué fue lo que te dio? Ah, mi vieja en el cuadro del fútbol, no, No, no con el era, fútbol en general, en vos. ¿Qué hay a de ver, ella en vos? mi vieja, una madre de 4 hijos, de una clase media, si tengo que decir, influyó mucho más en mi vida mi viejo que mi vieja. En cuanto mi viejo tiene que ver con Independiente, tiene que ver con a ver, cómo laburar, todo eso. Mi vieja obviamente me dio montones de cuestiones más ligadas a la sensibilidad que a lo racional, pero mi viejo inclusive también un enfermo de otro tipo, de la música clásica Ujú. y del tango. Y también fue muy influyente y también gran oyente de radio, fanático de Hugo Guerrero Martínez, de Ujú. Larrea, de Carrizo, una generación de conductores que fueron muy importantes para la radiofonía y que él era eh, fanático de esa radio. Eh, es más, yo creo que empecé siendo oyente de AM, estando compartiendo con él la radio, ¿no? Ujú. Iba hasta inclusive la oral deportiva de Radio Rivadavia. Mi vieja no, mi vieja, cuando empezaba a escuchar la radio, mi vieja descubrí más a Dolina por mi vieja. Era más. Y, no, mi vieja tuvo más que ver en lo afectivo, una mujer de gran espíritu de autosuperación, y con todo lo que se dice, bueno, una madre. Para mi vieja no hay mejor definición de decir que era mi vieja, no, con todos los pros y las cuestiones que tienen las madres. Y no era Irish Mame porque se llamaba Romero. Mis viejos fueron en su época bastante avanzada en cuanto a un casamiento, mi viejo judío, mi vieja cristiana, pero de hecho siempre fui el ruso, por lo cual no, con el tiempo aprendí que, bueno,
Me permitió inclusive hacer chistes sobre judíos que si lo decía un cristiano parecía antisemita. Pero fueron una buena combinación. Daniel Greenbank, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de Voces y Memorias. Fue realmente un placer. Gracias a ustedes y también un placer para mí haber estado con ustedes. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana. En la operación técnica Carlos Heinze y Gerardo Subirana. En la edición Javier Martínez. Nos vemos la próxima semana. Chao. Shell Argentina auspició este programa. Probá Viaggio Expresso, el café 100% natural en cápsulas compatibles. Comprá online en tiendaviaggio.com.ar. Con envío a todo el país o en su boutique ubicada en Salguero 2626 Palermo. Viaggio Expresso, el verdadero sabor del buen café. Naturgy informa. Ante la emergencia sanitaria, quédate en casa. Podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual ingresando a naturgy.com.ar o llamando a Fonogas al 0810-333-46-226. Mantenete informado en nuestras redes sociales, siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram. Ante emergencias, comunícate con el 0800-888-1137. Al coronavirus le ganamos entre todos. Plan de vacunación COVID-19. Seguimos avanzando con la vacunación de más vecinas y vecinos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. ¿Sabías que Voi es la primera low cost de combustible y que tendrá más de 100 estaciones a lo largo del país? Ya abrió en Once, Junín, Tandil, Realicó, Azul y Chipoleti. El futuro llegó con energía posible, accesible y de todos. Para más información, ingresa a www.voiconenergia.com.ar o envía un mail a info@voiconenergia.com.ar. Voy con energía. Cumplimos un año y ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad cuenta DNI. Envía y recibí dinero, paga en comercios, recarga tu celular y mucho más a través de nuestra app. Sumate a cuenta DNI, Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.